Y eso siempre puesto al mismo sitio, ¿qué quiere decir? ¿Eh? ¿Que vas cogiendo todo lo que viene? Claro. Como único por día no se vayan a venir, nada de venir. No corran mucho. Robles, más despacio, por favor. ¿Puedes? Vete un poco más despacio, hombre. Me dices a mí que no corra y ahora tú. Porque es que yo subo para adelantar a ese. Ahí como un tonto. Despacio, ¿no ves que estoy grabando? Bueno. Vete más despacio. Bueno, Vete despacio.
Que ahí no podemos pararnos. Por la hora. No, párate allí donde hemos parado esta tarde. Ahí lo puedes aparcar también, Robles. No. ¿Hay enfrente? Claro. Ahí, aquí en esta sombra. Anda, anda para allá, Robles, date un paseo para allá. Tranquilamente. Oye, quédate con esto que yo me voy yo. ¿Qué hace?
Allí está el gas arriba. José, allí te deja eso, ¿eh? Vale, ahora nos vemos. Luego darán el agua aquí y luego toma la vista con el agua. Ahora subo con ella. Ay, aquí. El mío era libre. Yo la escucho detrás de todo. No te compro el seguro. El escudo se que te queda a ti. Si no me llevo allí en la entrada del parque. ¿Quién dice la de 3, no? 3, Jesús 4. ¿Cuánto me quería que no, que no? Pero vamos a ver. No, usted que no. Me tanto como eso. ¿Se puede oír eso? Parece que no. Es que el vídeo necesita mucha luz. Normalmente a una hora pudiste, o sea, esto es lo suficiente, ¿sabes? O sea, para eso a lo mejor a ti te hace falta más. Sí. No, esto para nosotros es luz suficiente, pero para las cámaras... Las cámaras. Y el color primero lo da. O sea, primero le das la forma. Le das la forma, lo dejas secar, lo cueces, lo sacas de dentro, lo limpas, o sea, una vez que esté. Entonces lo pintas. Entonces, mucha gente que no va bien se los prueba. Te digo una cosa, si tuviera que preparar una semana, ¿qué digo un fin de semana? Un mes entero, tiene, vamos, 0,0 de posibilidades. El papel con el protocolo. Sí, vamos a ver, sí. Sí, dime. O sea, que es palabra de José Ferrer, sí. Palabra de José López de Pérez, el director de Después sería la conferencia inaugural y luego una palabra final después de la conferencia inaugural. Vamos a hacerlo. Empezamos cuando quieras. Vale.
parece... ¿Funciona el micro? ¿Oyen todos? Es para él. Ah, vale, no es... ¿Me oyen todos? Bien, en primer lugar, vamos a dar lugar a la apertura de las jornadas. Disculparme por la tardanza ante todos ustedes y cederle la palabra a don Jesús Ferrer, alcalde de las Torres de Cotillas, que va a dirigirle la palabra en primer lugar. Sí, brevemente, puesto que empezamos un poco tarde y estaríais esperando, si levanto el volumen más, si hace falta. El caso es solamente decir el objetivo que pretende la corporación y el pueblo de las Torres de Cotillas, al que represento, con estas jornadas. Cuando inaugurábamos o comenzábamos con el Centro de Estudios Torreños a trabajar en noviembre del año pasado, el objetivo prioritario que nos marcábamos era obtener todos los posibles datos históricos para que, decíamos entonces, conociendo la historia de nuestro pueblo, podamos, como haciendo un análisis de la historia, ir paso a paso desarrollando aquellas cualidades o aquellos aspectos más positivos que pudiéramos obtener de ese análisis de la historia de nuestro pueblo y avanzar en el futuro del pueblo. Ese era el objetivo y ese es el primer compromiso que adquirimos de trabajar fuerte en este sentido. La muestra es el que el director de Centros Torreños, Pepe, organizara estas primeras jornadas con mucho trabajo y en ellas estamos, con ellas comenzamos y cuya finalidad es esa, obtener datos, obtener fuentes históricas, geográficas, fuentes económicas que puedan servirnos para nuestro pueblo en el futuro. Analizar la historia para así, aprendiendo de la historia como maestra de la vida, saber cómo desarrollar el futuro, el mejor camino para desarrollarlo, reconociendo los fallos, lo bueno y lo malo de nuestro pueblo. Entonces, ese es el objetivo, me parece que con eso basta para que lo tengamos claro desde un principio y agradecer de antemano a todos los participantes, a todos los licenciados, doctores y demás que van a venir a hablar con nosotros, a intentar sacarnos esas fuentes que hasta ahora no hemos tenido. Agradecerles su presencia aquí a los que están ahora y a los que van a venir después, en nombre de la corporación y del pueblo de las Torres de Cotillas y nada más. Tiene la palabra don José López Yepes, que es el presidente del Centro de Estudios Torreños y que seguramente todos ustedes conocen bien. Gracias. Bueno, como ustedes saben, hace un año aproximadamente, concretamente el 23 de marzo, tuvimos la fortuna y el honor de inaugurar en este mismo edificio el Centro de Estudios Torreños. ¿Cómo nació el centro? Pues naturalmente con una trayectoria semejante al conjunto de los centros de estudios locales que hay en España. Como muy bien ha señalado el señor alcalde, con el objeto de conocer a fondo la historia de nuestra tierra, de conocer también las posibilidades de desarrollo en todos los órdenes, porque el centro no pretende solamente mirar hacia el pasado, sino preparar las bases en la medida de sus fuerzas de un posible futuro. Como ustedes recordarán, la lección inaugural fue pronunciada por el entonces vicerrector de la universidad, el profesor Torres Fontes, una lección que sirvió para desvelar una de las nebulosas de nuestra historia, como era la historia medieval precisamente de nuestro pueblo. Y ya en aquella intervención, que fue muy breve, como ahora va a ser la mía, pensábamos hacer para el año 84 tres cosas esencialmente: la creación de un centro de documentación en materia de las Torres de Cotillas, y en este sentido hemos ido obteniendo fotocopia o reproducción por otros medios de documentos relacionados con nuestra historia. En segundo lugar, preparar unas jornadas de estudio que sirvieran de aldabonazo para posibles investigadores que pusieran a nuestro pueblo como objeto de su reflexión científica, y finalmente las publicaciones. Y tengo que anunciarles con toda alegría que espero que el viernes tengamos ya los primeros ejemplares del primer libro publicado por el centro bajo el patrocinio del excelentísimo ayuntamiento, que va a ser precisamente la lección inaugural que pronunció en su día el doctor Torres Fontes y al que ahora me he referido. Naturalmente, yo solamente puedo mostrarles mi gratitud, mi alegría por estar aquí en estos momentos. Gratitud, en primer lugar, a las instituciones que han hecho posible este encuentro entre personas muy interesadas, como son todas ustedes, y en primer lugar, a la corporación municipal. Una vez más, tengo que decir en público y alabar la fina sensibilidad del alcalde que preside esta corporación y de sus concejales, porque en todo momento nos han hecho muchísimo caso a todas nuestras observaciones, sugerencias y deseos en relación con el centro. También tengo que agradecer a la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, aquí representada por su jefe de zona, a la Universidad de Murcia. Nuestro centro es esencialmente una institución muy vinculada con la universidad, al menos en sus deseos de rigor y de seriedad. Y también, naturalmente, a la Caja Provincial de Ahorros de Murcia, aquí no hay ningún representante.
y a todos ustedes que están con nosotros y a los ponentes, a todos los catedráticos, profesores titulares, doctores y licenciados que van a intervenir con nosotros, que realmente se han entusiasmado con la idea y naturalmente debo agradecérselo una vez más. Finalmente al profesor José María de Santos Guantel, que ha tenido la gentileza de desplazarse desde Madrid para hablarles de un tema que yo creo que tiene mucha relación con la trayectoria cultural que en este momento afronta, y espero que con éxito, esta corporación municipal. Nada más, muchas gracias. Bien, ligando con las últimas palabras del profesor López Yepes, yo creo que ya no hace falta presentar al profesor doctor José María de Santos, que va a dar la conferencia inaugural, la información en una comunidad local. Señor alcalde, señor vicerrector, queridos amigos, la satisfacción por intervenir en este acto inaugural de este primer curso del Instituto de Estudios Torreños solamente es comparable con la que en su día me produjo el nombramiento de miembro de honor del mismo, nombramiento cuyo diploma figura en un lugar destacado de mi despacho junto a uno de los símbolos de dignidad profesional de mi familia. Satisfacción que incluso supera la dificultad de acertar en el tono de mis palabras, en las que quisiera armonizar la razón con el sentimiento entusiasta de encontrarme en este pueblo de las Torres de Cotillas, el pueblo de mi amigo don José López Robles y de su esposa doña María Yepes, los padres de mi colega, el profesor López Yepes, un madrileño que por ser universal y por profesar la ciencia quizá más universal de todas, la ciencia de las ciencias, la documentación, sabe volver a la tierra de sus mayores, sabe soñar con ella desde la villa y corte, profundizar las raíces de su estirpe y tomar a través de ellas la savia histórica de una tradición que constituye la verdadera cultura. Y esta absorción cultural no la ha hecho parasitariamente, sino patrocinando con las instituciones, con las personas, con las fuerzas vivas torreñas y murcianas, una institución que haga aflorar a disposición de todos los veneros fecundos de una cultura, de la cultura de un pueblo admirable, yo lo he conocido hoy, a juzgar por los escasos hijos o descendientes de hijos de las Torres que conozco. Cultura, en su acepción más genuina, significa cultivo. Por eso la cultura ha sido un producto del espíritu que ha germinado sobre todo en los pueblos de economía agrícola, expertos en cultivar, sedentarios por pegados al terruño, con serenidad suficiente para pensar, asimilar, depurar y hacer productiva a su vez una cosecha del alma que en ellos se custodia como en unos graneros más o menos ocultos, como en unos aljibes inagotables de agua siempre fresca y transparente, donde hay que ir a beberla o a regar con ella los bancales de nuevos cultivos, la cultura siempre renovada. He hablado de la cultura de los pueblos agrícolas, pero la cultura de un pueblo, que tiene derecho a la cultura en general, pero tiene sobre todo derecho a su propia cultura, no es más que el término final de un proceso que comienza siempre en el hombre. La cultura tiene su origen en la persona humana, en el hombre, y tanto por lo menos y en algún aspecto de su conservación y transmisión más todavía en la mujer. Parafraseando un pensamiento de San Agustín podría decirse: no quieras salir afuera, permanece en ti, en el interior del hombre está la cultura. En el interior del hombre, en el fondo de su alma, como en un surco siempre en sazón, la semilla cultural heredada o adquirida por la comunicación germina, se desarrolla y florece, completando, realizando su misma personalidad. Pero la cultura que nace en el hombre, la sustenta el hombre y la vivifica el hombre, no es algo de trascendencia meramente individual. Se depura por el diálogo y hasta por el choque de las personalidades que componen un grupo que convive, de una comunidad. El latido de la cultura nacida y desarrollada en el alma humana se encuentra con sus congéneres en el seno de la comunidad. En ella se armoniza, hace que rimen de manera consonante todas las vivencias personales que coexisten y han coexistido de hecho a lo largo del tiempo. La cultura de un pueblo supone un recuerdo ancestral de todos y cada uno de los hombres que han convivido en un determinado pueblo. El factor fundamental de la cultura es así la convivencia. Los hombres conviven en la comunidad, conviven sobre todo en la comunidad local más o menos grande. Los hombres conviven en los pueblos y la convivencia o la comunidad de vida ha constituido consciente o inconscientemente la cooperación a la cultura. La comunidad local torreña no ha podido ser una excepción. Y es precisamente la convivencia
la que sirve de enlace entre dos términos que unas veces se han tomado como sinónimos, otras como opuestos y otras en todas sus posibilidades intermedias. La convivencia de los hombres en una comunidad es el denominador común de cultura y civilización. El hombre convive, es decir, vive con otros hombres. Robinson es la excepción que confirma la regla. La unidad de vida de la persona tiene dos dimensiones. Una individual, en la que diríamos que el hombre se relaciona consigo mismo, es el hombre ensimismado, vertido hacia ese ámbito interior en donde hemos visto que nace la cultura, en ese ámbito donde es imposible la dramatización, porque en él el hombre está solo, no tiene ante quién fingir o disimular. Es el ámbito del yo, que llamamos intimidad. La otra, que si no se puede llamar natural desde el punto de vista físico o fisiológico, lo es desde el punto de vista social. Es la relación con la comunidad local. Cuando Aristóteles definió al hombre como animal político, no quiso definir a aquellos hombres que se dedican o pueden dedicarse a la noble actividad política, pues la política es noble por sí, aunque alguna vez envilezcamos su nombre y quizá por eso se la menosprecie. Para Aristóteles, que vivía en una polis, que es como se llamaba la ciudad griega, el hombre político es el ser que vivía en una ciudad o conglomerado urbano más o menos grande. Pero la palabra civitas ha dado lugar a otras muchas palabras, como civil, cívico, civilización. Que el hombre es un animal político quiere decir que el hombre es un ser civilizado. Política y civilización vienen a ser en su origen la misma cosa, vida común, convivencia ciudadana. El hombre es un ser, por supuesto, racional, que vive en la ciudad, en el pueblo, en la aldea, en la civilización que transforma lo huraño y crudo de la naturaleza en un núcleo de convivencia con los demás hombres a un nivel más o menos grande de bienestar. La convivencia se produce en la civilización y comunica, conserva y perfecciona la cultura. A través de la convivencia, la civilización es como el continente, la cultura como el contenido, o dicho en otros términos, la civilización es la forma, la cultura es la materia. Civilización y cultura, cultura y civilización conspiran a hacer al hombre más hombre. Y este peligro se hace realidad triste por dos causas. La primera es que se están perdiendo instrumentos de comunicación que constituían auténticos medios informativos. Algunos tan sorprendentes por tan elementales como la campana. Las campanas, por ejemplo, han cumplido durante siglos una finalidad comunicativa intensa y eficaz. Unas veces dependientes de las fuerzas sociales civiles, como en los puertos o en las estaciones del ferrocarril o en las puertas de las ciudades amuralladas, otras veces, las más frecuentes, como instrumentos anunciadores, siendo las ordenanzas municipales a que habían de someterse los toques de las campanas y la profesión de campanero en mi pueblo. Se trataba de una minuciosa regulación que tomaba en cuenta el número de campanas en cada campanario, su nota dominante, las distintas formas de hacerla sonar y las combinaciones que podían hacerse en cada campanario para comunicar cada hecho, la fiesta o el duelo, el asedio o su ruptura, la victoria o la derrota, el fuego, el desbordamiento del río, el peligro de cualquier clase y el cese de la alarma en todo caso. La campana comunicaba y hacía sentir comunitariamente las horas, las cosas y los estados de ánimo con su sombrío tono de tristeza o su argentino timbre de alegría. A campana tañida se levantaba un pueblo o vibraba al unísono. No es más que un ejemplo. Podríamos poner muchos más. El pregonero, el sereno, los evocadores cantos de los vendedores de productos o oferentes de servicios ambulantes, el folclor, los lugares de reunión, los casinos, los pórticos donde en Castilla se reunía el concejo abierto, las pequeñas publicaciones, vosotros la tenéis, o parroquiales, etc. No hace mucho tiempo pronuncié una conferencia en el salón de sesiones del ayuntamiento de un gran pueblo, cabeza de partido judicial. Es encontrar los vestigios que a veces los tenemos ante los ojos y comprender lo que nos dicen, cuáles fueron sus causas y sus consecuencias. Muchas veces el simple nombre de un lugar, la referencia de un hecho, el patronímico de una familia, nos da una clave que sirve para descifrar cosas ocultas, nada enigmáticas, pero que requieren un esfuerzo para entenderlas. Esfuerzo que, una vez entendidas, produce una satisfacción difícil de explicar si no se vive. Y es que, entendiéndolas, nos entendemos a nosotros mismos. Vamos profundizando nuestro conocimiento y con ello haciendo más fluida la fuente humana de toda cultura, que somos cada uno de nosotros. Receptiva, otras dialéctica, polémica. La cultura recién alumbrada en el alma del hombre, como consecuencia del medio y de la convivencia en el grupo, los hombres deseamos hacer circular nuestras opiniones, las publicamos.
y la opinión publicada es la opinión pública. Mucho se ha escrito, con error o con acierto, de esta opinión pública. Aquí no podemos dar siquiera una definición de ella que requeriría una glosa detenida. Hay que decir, sin embargo, que nada tan popular, tan democrático como la opinión. Es la suma de opiniones o el redondeo dialéctico de su comunidad local en la que es posible oír hablar a todo el mundo y es posible que todos difundan. Monopolizar la opinión, como monopolizar los medios de comunicación social, supone atentar contra la base misma de la comunidad, marchitar la cultura y sofocarla en su propio nacimiento. Todos somos emisores, todos somos receptores. La posición de emisor y receptor de las personas que lo constituyen se sienta titular de este derecho y lo exija civilizadamente con toda la fuerza de la razón. Sus conciudadanos que estos derechos a recibir, investigar y difundir mensajes les corresponden sin discriminación alguna posible, moral ni legalmente. De todo lo que podría hablarse en el tema de la comunicación local, nada sería eficaz sin esta idea muy clara, pero que necesita clarificación quizá por lo nuevo de su formulación. La Constitución no dice que concede u otorga el derecho a la información, sino que lo reconoce como anterior a ella, que es, y lo protege como trascendente, que es a ella. Cuando el hombre se siente titular de un derecho fundamental, está, en cierto modo, por encima del ordenamiento constitucional. Y es lógico, porque el derecho es el que está al servicio del hombre y no al contrario. Al servicio del hombre, aunque regulando sus relaciones con los demás hombres. Y cuando por defectos de esta regulación o por su incumplimiento sufre uno de los derechos humanos, sufren todos los demás. El acceso a la cultura a la que todos tienen derecho, según el artículo 44 de la Constitución, no se mantiene sin el derecho al enriquecimiento cultural de los pueblos de España, según el artículo 46.